En mi tercer vídeo de la serie de Mr. Empírico y la Tierra Plana, concretamente Mr. Empírico y la Tierra Plana 3, halos en el domo frecuencial, hay un comentario de un tal Daniel González que dice: Mr. Incertis, el agua en reposo siempre está en horizontal, no se curva, y no se curva en el exterior de una esfera giratoria. Es un modelo imposible de replicar en laboratorio. La gravedad es un efecto del que no se sabe la causa. Dicen que es la masa, pero tampoco se puede replicar en el laboratorio. Los experimentos que se han hecho son ridículos. El efecto gravitatorio se explica con la teoría de las densidades. Los cuerpos más densos bajan y los menos densos suben. Bueno, no voy a entrar en el tema de demostrar en un laboratorio el efecto gravitatorio. Bueno, ya lo hizo Cavendish hace muchísimos años y demostró fehacientemente que dos masas se atraen. Pero bueno, es algo que se puede replicar en laboratorio. Vamos a entrar a hablar de lo del agua en reposo, que siempre está en horizontal y que no se curva y no se curva en el exterior de una esfera giratoria. Bueno, yo si cojo una esfera, le engancho una cuerdecita, le doy vueltas y le echo agua encima, y el agua va a adquirir la forma de la pelotita. ¿Qué problema va a haber? ¿Por qué va a caer? Lo explica perfectamente Eduardo Palomar, por ejemplo. Dice: el agua se adapta a las fuerzas que actúan sobre ella, de forma que adopta la posición de mínima energía potencial. La superficie de los océanos tiene el mismo valor o nivel de energía potencial, por eso se toma como referencia de altitud. Pretender recrear la Tierra a escala es un planteamiento ridículo, porque claro, esta gente siempre pide que, oye, pues que demuestres en laboratorio que el agua se curva. Bueno, tranquilo, que ahora viene un experimento. Para conseguir el mismo comportamiento tendría que tener la misma masa y tamaño. Por otra parte, si tuviéramos una esfera de 1 metro de diámetro, por ejemplo, y la mojásemos, el agua resbalaría y caería hacia el suelo, porque la masa de esa esfera sería infinitamente menor que la de la Tierra, y ambas, esfera y agua, estarían sometidas a la gravedad terrestre. Pues tiene toda la razón, no hay mucho más que añadir. Sin embargo, Eduardo Palomar responde: el agua no se adapta nunca al exterior de una esfera en movimiento. Bueno, claro que se adapta, lo puedes hacer tú, lo hemos dicho. Coge una pelota de fútbol, dale unas vueltas y échale un jarro de agua encima. Y dime si el agua se adapta o no. Ya que se quede o no, ya depende de la gravedad. En este caso, la gravedad de la Tierra es muy superior a la de la masa de la bola y la del agua que has vertido, por lo tanto, van a caer hacia el centro de la Tierra, ¿no? Esto es una fantasía y mucho mayor que la Tierra plana. O sea que no sabemos si este chico acepta la Tierra plana como una fantasía. Pero bueno, aparte de eso, vamos a pasar a demostrar que el agua sí se curva estando en reposo. Dentro vídeo. Pues para el experimento vamos a necesitar un vaso ancho, un frasco con cuello estrecho, un tapón de corcho y agua. Tan sencillo como eso. Primero vamos a proceder a demostrar que el agua sí se curva de esta forma. Rellenamos el frasco con agua hasta que llegue al cuello. Tan sencillo como observar la disposición del agua en el cuello. Se puede apreciar perfectamente la curvatura del agua. Esto es un menisco, se le llama así, y está producido por la tensión superficial, por la fuerza que tiene en el borde el agua con respecto a la pared. Se llama tensión superficial y hace que el agua se curve, y el agua está en reposo. Por lo tanto, queda totalmente demostrado que el agua se curva. Podemos también mostrarlo de otra manera. Si llenamos el vaso con agua hasta la mitad o un poco más, también se produce este efecto, pero veremos que no se nota prácticamente que el agua esté curva. Aquí parece que el agua está completamente plana, pero si utilizamos un corcho, lo pongo en el borde de la mesa, el vaso, para que se vea mejor. Si colocamos el corcho en el centro del vaso, sobre la superficie del agua,
veremos que el corcho terminará desplazándose hacia el borde del vaso. Y esto es producido precisamente por esa curvatura del agua, que en este caso es producto de la tensión superficial, esa fuerza que hace que el agua se eleve más por los bordes que por el centro. Si repetimos el procedimiento, da igual cuántas veces lo repitamos, veremos que el corcho va a ir siempre hacia un borde, lo que demuestra que los bordes se encuentran más elevados que el resto del vaso. Si esta curvatura es muy difícil de apreciar ya con este diámetro de vaso, imaginaros lo que podría suponer pues detectar una curvatura en una superficie como la de la Tierra. Pues se necesitan muchísimos kilómetros y sería también necesario que no hubiera una orografía que imposibilitara esta percepción. ¿Qué pasa si ahora llenamos el vaso hasta el mismísimo borde, pero de tal forma que esté a punto de derramarse, pero que no llegue a derramarse? En este caso, la tensión superficial va a hacer que el agua adquiera, la superficie del agua, una forma cóncava, de forma que la parte central del agua se encuentra más elevada que los bordes. Estamos hablando de agua en reposo y que presenta una ligerísima curva. ¿Cómo demostramos esta curva? Una vez más usando el corcho. Si colocamos el corcho en el centro del vaso, veremos que acabará siempre en el centro del mismo. ¿Por qué acaba en el centro? Porque es la parte más elevada, lo que demuestra que el agua tiene una superficie cóncava, tiene una curva. No se pega al borde como sí ocurría cuando el vaso no estaba lleno del todo, que producía aquello una superficie convexa, es decir, un menisco con los laterales, con los bordes más elevados que el centro del vaso. Volvemos a introducir el corcho, y vemos cómo el corcho se desplaza hacia prácticamente el centro del vaso, producto de esta superficie curva. Lo repetimos una última vez. Incluso vemos cómo hemos empujado sin querer el corcho hacia un borde y termina el corcho otra vez en el centro del vaso. Pues hemos visto cómo la superficie del agua se puede curvar, en este caso producto de la tensión superficial. La tensión superficial es la que provoca lo que hemos llamado menisco, esa curvatura que hemos visto y que yo he llamado convexa cuando se trata de una curva cóncava en este caso. Y puede ser tanto convexa como cóncava, depende de las fuerzas de cohesión de las moléculas del líquido que lo componen. ¿Cómo se define menisco? En física, el menisco es la curvatura de la superficie de un líquido que se produce en respuesta a la superficie de su recipiente. En el caso de la Tierra no estamos hablando de un recipiente. En el caso de la Tierra no estamos hablando de que la tensión superficial es la que provoca la curvatura del agua. Hemos visto que el agua se puede curvar. Entonces tiene sentido que si el agua es atraída por una fuerza muy fuerte, muy potente, como puede ser la fuerza gravitatoria, en este caso debido a una gran masa, entonces el agua tenderá a adquirir la forma de la superficie sobre la que se encuentra, en este caso la Tierra. Grandes océanos como el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, presentan una curvatura, evidentemente, porque son superficies enormes en las que sí que se puede apreciar desde la suficiente distancia esa curvatura. Estamos hablando, pues eso, de subir por lo menos a 15 kilómetros de altura, donde podemos observar ya la curvatura de la Tierra y cómo el agua del mar también sigue esa curvatura. No estamos diciendo nada imposible. Hemos demostrado con un sencillo experimento, con materiales que puedes encontrar tú mismo en casa, como un corcho, un vaso de agua o un frasco, cómo la superficie del agua se puede curvar. Y hasta aquí uno de los argumentos más comunes del modelo de la Tierra plana, refutados una vez más. Pues nada, hasta el siguiente experimento.